¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Otra edición más de este Aciertos y Errores. Y un Aciertos y Errores que hoy domingo vaya uno a saber cómo está la cuestión. Lo cierto es que durante la semana ha sido una semana álgida, llamativa, por un montón de cuestiones, ¿no? Por lo del coronavirus que ya nos tiene en una situación crítica, porque los casos aumentan de manera considerable, porque hay muchos contagiados, porque esto parece una mancha de aceite, como manifestaba semanas atrás la propia doctora Amelia Franchi, que en un ratito va a estar con nosotros, y esto se extiende a todo el país. Y lamentablemente esta situación de pandemia y de coronavirus y de mayores contagios, vaya uno a saber si se va a poder controlar fuera de lo que es el AMBA, digamos. Ojalá, digamos, la gente tome conciencia de esta situación y bueno, se cuide, porque en definitiva, hasta que la vacuna no esté para todos, la única herramienta que uno tiene a mano es el cuidado, digamos, ¿no? El cuidado, el distanciamiento, el barbijo, el tapabocas, bueno, todas esas situaciones hay que tomarla como algo, digamos, cotidiano. Y decía que fue una de las tantas cosas porque indefectiblemente también la temática de la policía fue algo que nos tuvo en vilo a muchos, ¿no? Llamativamente, un reclamo que por cierto es más que justo, también hay que decir que ese mismo reclamo se excedió en algunas cuestiones, ¿no? La presencia de efectivos policiales rodeando la quinta presidencial con las armas y con los vehículos que proporciona el propio Estado en un lugar, digamos, que quizás por ser policías bonaerenses mucho no tenían que hacer ahí, llamó mucho la atención y preocupó, ¿no es cierto? Si bien es cierto que después hubo algunas medidas que evidentemente también forjaron esta presencia de los policías, insisto, con un reclamo justo, pero que se desvirtuó con algunos actores que no representan mucho a la fuerza. Lo cierto es que esa preocupación trajo consigo algunas soluciones que en principio hoy nosotros estamos viendo mientras grabamos este programa, que tienen que ver con un aumento de 44.000 pesos a las fuerzas bonaerenses, con algo así también como 5.000 pesos mensuales para compensación de uniformes. Es lo que está anunciando mientras grabamos este programa el gobernador de la provincia de Buenos Aires. En el programa del día de hoy, además de esta situación que le vamos a ir viendo a lo largo del mismo, van a estar presentes los intendentes de Hurlingham, de 3 de febrero y de Morón, porque estuvieron reunidos en esta semana en función de un trabajo en común. Tiene que ver con esa triple frontera que se encuentra ahí sobre la avenida Márquez, es la ruta 4, ¿no es cierto? Casi en la intersección con la 201. Hay un lugar que siempre está sucio. Digamos, siempre pertenece a esos 3 municipios. Han tomado la decisión de limpiarlo. En principio, si tienen proyectado trabajar a futuro en esa cuestión. Van a estar en un ratito hablando ellos también. Va a estar la diputada María Eugenia Brisi, que es de Juntos por el Cambio, diputada provincial. Tiene un proyecto de protocolo para la apertura de los establecimientos gastronómicos en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Y también va a estar Gabriela Troiano, es una diputada mandato cumplido, diputada nacional, mandato cumplido, que tiene un trabajo interesante sobre las personas con discapacidad, ¿no es cierto?, que también sufren toda esta situación de pandemia y no sé si son tan prioritarios como los policías y no sé si están en condiciones de reclamar por sus derechos, pero de eso vamos a hablar en un ratito. Nosotros vamos a dar comienzo el programa del día de hoy con las palabras del presidente de la Nación, Alberto Fernández, junto a varios intendentes, anunciando una especie de bonificación o al menos contribución a la provincia de Buenos Aires mediante una quita que se le sacó a la ciudad de Buenos Aires y se le traspasó a la provincia de Buenos Aires. Esa parte de la coparticipación que es tan emblemática, una quita que fue dada oportunamente por el gobierno de Mauricio Macri en el año 2016. Escuchen lo que manifestaba el propio presidente
por la situación que se generó con los policías bonaerenses y esta solución que en principio le da la pelota o le tira la pelota para el gobierno de la provincia de Buenos Aires que hoy representa Axel Kicillof. Digo esto y digo que también soy sensible al reclamo de esos policías, porque está claro que han quedado atrasados en sus salarios y que hay que darles una respuesta. Eso lo entiendo. Y obviamente no soy un necio, hay que encontrar una solución. Por lo tanto, lo que quiero decirles hoy es que vamos a buscar y vamos a encontrar y vamos a darles una solución a la provincia de Buenos Aires, pero no vamos a aceptar que sigan con este modo de protesta. Y les pido, por favor, amigablemente, democráticamente, depongan esta actitud. No es buena verlos en ese rol. Necesitamos verlos de otra manera. Hoy hemos dispuesto crear un fondo de fortalecimiento financiero, fiscal, para la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué lo hacemos? Porque estamos tratando de reponer un equilibrio que se perdió allá a mediados de los 80, cuando la provincia de Buenos Aires perdió 8 puntos de coparticipación. Entonces tuvimos que agudizar un poco el ingenio para ver de dónde nosotros podíamos conseguir esos recursos. Advertimos, es algo que venimos diciendo desde el primer día, que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su momento, cuando el gobierno nacional de entonces le traspasó a la Policía Federal, recibió 2.1 de la coparticipación, que era parte del Estado Nacional, de la coparticipación del Estado Nacional, y la derivó a la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, también advertíamos que para poder cubrir los gastos que significaban traspasarle la Policía Federal a la ciudad, la verdad lo que hacía falta era pasar un punto aproximadamente de esa coparticipación. Con lo cual había más de un punto de coparticipación excedente que la ciudad francamente no estaba utilizando para cubrir los gastos de sueldos y funcionamiento de la Policía Federal. En verdad este tema lo he hablado muchas veces con el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en algún momento empezamos a ver el modo en que podíamos ordenar esto. Y por lo tanto tengo la tranquilidad de que nadie puede mostrarse sorprendido por esta decisión que estamos tomando, porque la hemos hablado muchas veces y muchas veces hemos hablado puntualmente de este tema. Obviamente este anuncio del presidente tomó, dice algunos intendentes de Juntos por el Cambio, por sorpresa, porque no estaban enterados que iban a hacer esta quita al gobierno de la ciudad de Buenos Aires. El que no estuvo presente, obviamente, es el titular de ese ámbito, que estoy hablando de Rodríguez Larreta, que dice que el propio presidente en el día de hoy, mientras grabamos este programa, le escribió un mensaje de texto en el cual le aclaraba algo que ya supuestamente el propio presidente ya le había anticipado. Nosotros dijimos al comienzo del programa que tuvimos la posibilidad de hablar con 3 intendentes, en este caso de Hurlingham, de 3 de Febrero y de Morón. ¿Por qué? Porque estuvieron tratando de hacer una actividad cerrada en un lugar abierto, sencillamente porque es sobre la ruta 4, ahí a la vera de la avenida Márquez, un lugar que confluye, más precisamente donde estábamos, hicimos la nota, es Morón. Lo cierto es que amerita que en ese lugar lo limpien, que es algo que uno pasa habitualmente y puede ver que es de un abandono total. Hubo un trabajo en conjunto, evidentemente, después de largas charlas llegaron a concretar esto, un trabajo en conjunto hacia futuro, y espero que esto se mantenga durante el tiempo, digamos, no que pasen 2 días y después esto pase al olvido. ¿Y por qué digo esto? Porque yo recuerdo haber estado también cuando hace un par de años atrás la propia gobernadora, exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, hizo una movida similar, parecida, en esa misma ruta,
a un par de metros más adelante, junto al ex intendente de Morón, estoy hablando de Ramiro Tagliaferro, también con una iniciativa de un lugar en donde había autos, una especie de desarmadero, y que se iba a limpiar también. Obviamente estas cosas suceden y después parecieran que se olvidan. Es necesario que haya presencia ahí de los entes gubernamentales, en este caso del Estado a través de las intendencias. De hecho, en ese lugar donde nosotros estábamos haciendo la nota, hace un par de días atrás apareció un cuerpo sin vida, ¿no es cierto? O sea que imagínense el lugar de abandono que tiene. Tuvimos la posibilidad de hablar con los 3 intendentes, en este caso los vamos a presentar de manera alfabética: Lucas Gui, el intendente de Morón primero, Diego Valenzuela, el intendente de 3 de febrero después, y por último Juan Zabaleta, el intendente de Hurlingham. Hablan de todo, no solo de lo que es el trabajo que van a realizar en ese lugar, sino también de temáticas que hacen a la situación actual, la temática de los policías, y por sobre todo, y porque les interesa a mucha gente que ve este programa, y es porque de hecho nosotros tocamos la temática esta la semana pasada con la gente de Flybondi, y se conoce Flybondi, pero empleados de Flybondi, Jetmar, que están haciendo un reclamo por su trabajo, ya que ese aeropuerto, el de Palomar, el problemático, emblemático aeropuerto de Palomar, ha sido cerrado por la justicia y que no debiera operar. Opinan los intendentes acerca de esta situación. Así que vemos las notas con los 3 intendentes y algo que era público y que nosotros tuvimos la posibilidad en exclusiva de estar ahí. Intendente, puntualmente estamos en Morón acá, ¿no? Esto es Morón. Esto es Morón, ¿no? Esto es Morón. Es una iniciativa que tomaron entre los 3 para mejorar un espacio que evidentemente uno pasa habitualmente y está abandonado, ¿no? Sí. Es como vos decís, es Morón, parte de una jurisdicción que es provincial, es vialidad de la provincia de Buenos Aires. Por eso también le pedimos al ministro que nos acompañe, al ministro Simone, y en ese marco es que participa el titular de vialidad, Raúl Constantino. Lo que veníamos charlando entre los 3 intendentes es cómo articulamos esfuerzos para resolver un problema que nos atraviesa a los 3. No es un problema exclusivo de un distrito, acá es una frontera compartida, y me parece que hay que salir del paradigma de que la frontera divide para entrar a un paradigma donde la frontera une. Y en ese marco la experiencia de la pandemia a mí me parece que es auspiciosa en cómo se la abordó. Sobre todo en lo que tiene que ver con los intendentes que conformamos este espacio aquí en la región oeste. Lejos de disputas, competencias, celos, lo que hicimos fue charlar, dialogar, encontrar puntos en común, y aún cuando no teníamos esos puntos en común, no es que dinamitamos el espacio o conspiramos contra la lógica del diálogo permanente, no. Apostamos desde el primer momento a encontrar puntos en común, equilibrios, soluciones. Y esta es me parece una muestra de esa vocación, de complementar esfuerzos, de planificar, porque hoy se pone en acto algo que se planificó hace unos días, que implicó tener capacidad operativa dispuesta para venir a hacer esta tarea, que empezó hoy y seguramente no va a terminar hoy, vamos a ver cómo nos acompaña el tiempo, pero nos va a demandar unos cuantos días. Y después planificar más con perspectiva de mediano y largo plazo para decir, bueno, que no se agote la intervención del Estado en llevarse 50 toneladas de basura, sino pensar en un desarrollo un poco más sofisticado, ¿no? Un espacio para que la familia tenga un lugar de esparcimiento, de encuentro, un espacio vinculado a la logística, un espacio vinculado al reciclado, que estamos también planificando con 3 de febrero y con Hurlingham. Ojalá que lo logremos. Yo creo que es un desafío de gestión, político y de gestión. Y aparte también en una situación y en un momento en donde se habla mucho de la toma de tierras y demás, limpiarlo, digamos, implica también un cuidado a futuro para que esto no suceda, ¿no? Absolutamente. Yo creo que el Estado tiene que dar señales claras. Y eso implica tener una planificación y sobre todo un ordenamiento territorial. Nosotros tenemos pensado construir muchas viviendas porque sabemos que existe un déficit habitacional. Ahora, eso tiene que ser planificado, tiene que ser fruto de una decisión intempestiva en donde familias que seguramente en muchos casos con un derecho legítimo de acceder a una vivienda que está consagrada en la Constitución Nacional recurren a ese tipo de iniciativas porque también están violando otro derecho consagrado en la Constitución que es el derecho de la propiedad. Entonces,
Lo que no tenemos que hacer es plantearlo en términos binarios, dicotómicos, no es un derecho por sobre el otro, son los dos derechos. Ahora el Estado tiene que garantizar el ejercicio regular de esos derechos. ¿Qué significa eso? Y que la gente pueda acceder a una vivienda en condiciones sin que eso implique vulnerar otro derecho, en este caso la propiedad privada de alguna otra persona. Y eso, insisto, es rol del Estado. Cuanto más Estado haya planificando, coordinando, anticipándose a los problemas, yo creo que le hacemos más fácil la vida a la gente. Lucas, por estos días hay un reclamo de la policía bonaerense, digamos, que también afectó a tu distrito y a muchos, digamos. ¿Qué opinión te merece esto, digamos, en función de que son las fuerzas del orden las que están reclamando? Sí. Y es como que abren la posibilidad, digamos, de desproteger a la sociedad toda, ¿no? Bueno, en primer lugar, garantizarles a toda la comunidad de Morón que no están desprotegidos. Nosotros procuramos con servicios adicionales, con personal propio y con el auxilio también de fuerzas federales, mantener a resguardo todas las cuadrículas de nuestro distrito. Eso por un lado. El reclamo es legítimo. Están sufriendo postergaciones salariales desde hace mucho tiempo, que no tiene que ver obviamente con estos primeros meses de la gestión, sino que data de tiempo atrás. Lo que me parece que hay que abordarlo. Obviamente genera preocupación porque no es una institución cualquiera la que está planteando y los modos en los que lo está planteando, sino que es la fuerza policial, a quien como sociedad le pedimos que ejerzan el monopolio legítimo de la violencia con todo lo que eso implica y que nos cuiden y sentir que hay una porción, aunque acotada, de esos policías que están movilizados detrás de una pretensión legítima y que eso pueda redundar en algún nivel de desprotección, te genera cierta preocupación. Obviamente yo estoy en contacto permanente con el jefe de la policía en el distrito, él está absolutamente seguro de que todas las cuadrículas están cubiertas, nos los garantiza, tenemos reporte permanente, hay una porción extremadamente acotada de efectivos que están participando de este planteo y lo que yo descarto es que va a haber racionalidad y en el transcurso de estas horas, a través de la intervención del ministro de Seguridad y del gobernador, se va a lograr canalizar este pedido con respuestas que serán inmediatas y algunas otras demandarán un poco más de tiempo, pero seguramente si forman parte de la decisión política se van a concretar. ¿Hubo un error por parte del Ministerio de Seguridad de la provincia en el manejo de esta temática? No lo sé. Me parece que ahora lo que tenemos que hacer es enfocarlo en la solución, en la respuesta concreta, volver a estabilizar la situación y después habrá tiempo para hacer balance. La última. En estos días, y creo que mañana también va a haber un reclamo por parte de los trabajadores de Flybond y de Jetmar, digamos, por la reapertura del polémico, vamos a llamarlo, aeropuerto de Palomar, digamos. Sé que estuvieron reunidos entre otros intendentes contigo. ¿Qué opinión te merece esta situación, digamos, que es compleja, digamos, sí, porque tiene que ver con el trabajo de la gente también, ¿no? Obviamente, una situación sensible. A ver, nosotros ya expresamos la voluntad de que la actividad aerocomercial en Palomar siga. Entendemos que ha generado más beneficios que perjuicios, si uno evalúa el impacto que tuvo. Me parece que fue una buena idea que en su momento no se le instrumentó del todo bien, porque se debería haber discutido más con la sociedad, se debería haber comunicado más y mejor el proyecto, pero bueno, ya está, lo que se hizo, hoy está. Y me parece que en ese sentido lo que tenemos que hacer es preservar algo que es tan valioso como es la fuente de trabajo. Yo estoy manteniendo conversaciones con el ministro de Transporte, le he hecho saber este criterio. No obstante, nosotros no desacreditamos el planteo de quienes están en contra. Me parece que también tienen argumentos razonables. Lo que no se puede hacer es desconocerlos. Nosotros tenemos diálogo, los recibimos, escuchamos todas las voces, pero al final del día hay que tomar una posición y sentar en la mesa cuál es la perspectiva del municipio de Morón. La perspectiva del municipio de Morón es esta. Obviamente garantizando que se cumplan con todos los estándares en materia de seguridad y en materia medioambiental. La actividad aeronáutica es una actividad muy regulada, no solo por reglamentaciones locales, sino por reglamentaciones internacionales. Una vez que un avión sale de frontera argentina, está alcanzado por las regulaciones de ese país por donde lo atraviesa, con lo cual entendemos que esos estándares son siempre muy rigurosos, que deben estar plenamente observados acá, y lo que vamos a hacer es seguir procurando el interés general. Me parece que el interés general en este caso está más vinculado a la continuidad del aeropuerto que a la discontinuidad. Gracias, Lucas. Gracias a vos. Intendente, ¿en qué consiste esta conjunción de 3 intendentes, valga la redundancia, sobre la ruta 4?
Bueno, es un hecho más de trabajo en equipo entre 3 intendencias del oeste. Vos sabés que somos 6 y ahora probablemente seamos 7 en la región oeste porque estamos hablando con Gustavo Menéndez para que se incorpore. Y el grupo siempre está planificando cuestiones que nos unen, más allá de la cuestión partidaria, porque eso va por otro carril. Acá es el trabajo en nombre de nuestra gente, de nuestro pueblo 3 de febrero, Hurlingham y Morón, para vivir un poco mejor. Y ante la iniciativa que me propuso Zabaleta, pusimos en marcha a los 3 con, digamos, equipos técnicos y de gestión de cada uno de los 3 municipios, la mejora de este lugar, que más allá de si estamos parados ahora en Morón como lo estamos, en Morón, en 3 de febrero, en Hurlingham, lo que importa es que esta zona la gente la percibe como común y lo tenemos que resolver entre todos. Hoy estamos con un proceso de limpieza, de desmalezado y tratando de evitar que acá se vuelque basura y que sea un lugar abandonado. Tal cual. Y una de las cuestiones, esto evidentemente es el primer paso y se está hablando mucho en estos tiempos de las tomas de terreno y demás cuestiones. El segundo paso, intuyo yo, digamos, tiene que ver también con la preservar y cuidar este lugar después de limpiado, ¿no? Sí, nosotros vamos a empezar a hacer propuestas a los organismos, ahí voy, nacionales y provinciales, justamente para que esto esté más cuidado, desde la seguridad y también desde otras iniciativas, como por ejemplo, ¿por qué no?, una ciclovía para darle la vuelta a todo el colegio militar. La última, intendente, tiene que ver con la actualidad. ¿Qué impresión tiene en la situación que está viviendo la policía bonaerense por estos días? Muy preocupado, espero que esto se llegue a un acuerdo en el día de hoy. Es muy grave lo que está pasando, opaca el importante anuncio del plan de seguridad que se hizo. Los reclamos son totalmente genuinos y legítimos. Cualquiera que habla con la policía sabe todo lo que falta, en salario, en equipamiento, en mantenimiento. Así que ojalá que pronto el gobernador y el ministro lleguen a un acuerdo con la fuerza para volver a trabajar. Valenzuela, gracias. Gracias. Intendente, fue el mentor de esta reunión de, valga la redundancia, 3 intendentes de la zona para poner un poco de orden en este lugar, ¿no? Limpiarlo, entre otras cosas. Trabajo conjunto, cuando se trabajan, los municipios trabajan, deciden trabajar en conjunto, lugares que son comunes, ¿no? La pandemia, el coronavirus nos enseñó que se dejaron de lado las fronteras, los límites territoriales, las divisiones, las veredas, que desde el aglomerado urbano dimos una pelea contra este coronavirus, contra esta pandemia, y por qué no seguir también de esta forma, ¿no? Recuperar espacios que son comunes, que no nos peleemos para ver de quién es y quién lo limpia, sino tener la actitud de avanzar en este sentido, ¿no? Estamos en la Ruta 4, en la Avenida Márquez, entre el ingreso a Hurlingham, en la Avenida Roca y el ingreso a Pablo Podestá, aquí en 3 de febrero, y recuperando un lugar que es muy transitado, que ha tenido situaciones de abandono y que a partir de ahora vamos a recuperar. Este abandono que vos planteabas es quizás el fiel reflejo de cómo estaba este lugar, ¿no? Y lo que en definitiva uno espera hacia futuro, que se mantenga también esta limpieza, ¿no? Creo que hay un trabajo a futuro también de esto, ¿no? Sí, por supuesto, ya el compromiso de esto, seguir desarrollándolo, seguir planteando obra pública, seguir planteando conformación de espacios de recreación, ¿por qué no áreas de logística? ¿Por qué no también áreas productivas? Nosotros tenemos aquí Combate de Pavón, que es una obra, es una avenida, límite de Hurlingham con 3 de febrero, que va a continuar en 15 cuadras desde O'Brien hasta aquí, hasta la Ruta 4, que está prontamente a arrancar. Así que esto se va a recuperar y nos va a permitir que el espacio esté mucho mejor y seguir comprometidos a que siga limpio, ¿no? Intendente, una última que no tiene nada que ver con esta situación, pero sé que se reunió con los empleados de Flybondi en las semanas anteriores y ellos están reclamando por supuestamente la apertura de este aeropuerto, ¿no? De Palomar, digamos. ¿Qué mirada tiene en función de esto, digamos, del reclamo de los empleados y de la situación del aeropuerto? Ese aeropuerto nació mal, como digo yo, nació los empujones, llevándose por delante los vecinos, la opinión de los vecinos, las cosas a las que nos tenía acostumbrado el gobierno de Macri, no consultar y no generar, discusión y debate en cada uno de nuestros distritos, fundamentalmente a donde está, en este caso, ubicado el aeropuerto, ¿no? Está claro que la fuente de trabajo y el trabajo para nosotros es sagrado, cuidarlo, pero también es cierto de que aquí, para que esto
vuelva a funcionar, hay que volver a hacer una rueda de consultas y de discusión con nuestras vecinas y vecinos, ¿no? Así que bueno, ese es el camino, teniendo en cuenta la opinión de los vecinos y el sostenimiento de la fuente de trabajo. La última, la situación de la policía bonaerense por estos días, ¿qué opinión le merece? Bueno, esperar que se solucione el conflicto, entender el reclamo de la policía bonaerense, que es un reclamo que está claro lo que está viviendo la Argentina, ¿no? Con esta pandemia y la situación económica, ¿no? Pero bueno, con la expectativa de que se pueda resolver y de que, bueno, los agentes de la policía de la provincia de Buenos Aires, de nuestra policía, estén en mejores condiciones y se puedan seguir cuidando a los vecinos. Gracias, Zabaleta. Gracias. Te presentamos Doctoros de PIM, un servicio de nuestra obra social, por el cual podés comunicarte con un médico a través de videollamadas las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Baja la aplicación y sumate a la telemedicina a través de tu consulta médica online, sin salir de tu casa. OSDEPIM, te estamos cuidando. Bueno, me acompaña, como habíamos anticipado, María Eugenia Brisi, que es diputada provincial por Juntos por el Cambio, y vamos a tratar de bajar un poco los decibeles en función de la temática que venimos hablando en el día de hoy, y no tanto también, ¿no? Porque por otro lado estamos en un momento de la pandemia que es bastante álgido. Álgido por la cantidad de contagios que hay, que se registran día a día, y también por la posibilidad de que las camas de terapia intensiva sean ocupadas al 100% en el ámbito de la provincia. Eso te voy a preguntar en segunda parte. Antes que nada, gracias por acompañarnos en el programa del día de hoy, María Eugenia, pero quería que nos cuentes un poco vos esta intención, este proyecto de ley que vos presentaste en la Cámara en función de, bueno, de un sector que tiene que ver con los gastronómicos y que obviamente no la están pasando nada bien por estos días. Gracias por tu presencia aquí en Acierto Cierre. No, por favor, Enrique, muchas gracias. Mira, el proyecto es un protocolo que lo que busca establecer son las medidas de seguridad, de higiene que deberían empezar a tomarse para la reapertura de aquellas pymes gastronómicas que hoy en día, después de 170 días, ya no sé cuántos vamos, son las más, dentro del rubro más afectado por esta crisis, porque desde que inició la pandemia han estado cerrados. Algunos han sabido reinventarse con el takeaway o con el delivery, pero nunca llegando al nivel de productividad necesario para subsistir. Mira, el protocolo básicamente lo que establece son medidas de higiene y de seguridad sanitaria, tanto al inicio de la jornada, con el ingreso del personal, control de temperatura, limpiar el salón de determinadas formas, control de la temperatura de los clientes, la utilización, por supuesto, del barbijo casero para los trabajadores y para los clientes, salvo en el momento de consumir la comida o la bebida, y especialmente que la capacidad de los salones está limitada al 50%. Después hay algunas cuestiones que, como la provincia de Buenos Aires es muy amplia en su territorio y en sus realidades, hemos dejado libradas a la reglamentación o la letra chica de cada intendente, que son los que conocen la realidad sanitaria y la realidad de ocupación, digo, económica de cada distrito. Entonces, por ejemplo, habíamos trabajado desde el primer momento ver si la reserva previa era obligatoria o no era obligatoria, siempre es con reserva previa, pero si era obligatorio o no, y entendimos que por ahí en el interior de la provincia de Buenos Aires, quizás no es tan necesario porque el poder de policía del municipio, del ejecutivo local puede ser un poco más intensivo, pero en lugares como el conurbano, sí es necesario esta reserva obligatoria previa para evitar la gente en la puerta esperando a ver si se libera una mesa. Así que la idea es empezar a poner en la agenda legislativa temáticas como estas, que tienen que ver con, digo, esto va a suceder en algún momento, la reapertura de los locales va a suceder, si no es ahora, es más adelante, y nos parece necesario empezar a arreglar esta nueva normalidad. Pensemos que es un proyecto que tiene, que pasar por
comisiones, por la Cámara de Diputados, por la Cámara de Senadores, aprobarse, reglamentarse, y después llegar a que cada intendente adhiera. Entonces, digo, creo que es hora de empezar a hablarlo. A ver, teniendo en cuenta esto que vos manifestás, uno no puede dejar de lado que esta posibilidad, digamos, de apertura de estos negocios de característica gastronómica han tenido ya un adelanto en lo que es la capital federal, el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y uno ve imágenes que realmente, calculo que las habrás visto vos también, que, digamos, como yo hacía la introducción, con la cantidad de contagios que estamos teniendo, y esas imágenes, la verdad que, no digo que asusta, pero sí preocupa, ¿no? No, sí, por supuesto, preocupan, y en eso, en el tema de, justamente sacando lo que pasó en la ciudad, si querés, o cómo puede llevarse adelante el protocolo, digamos, yo creo que hay 3 ejes. Uno es que lo que sucedió en la Ciudad de Buenos Aires es justamente que los comercios no cumplieron con el protocolo. Digo, el problema fue que había mesas de más, que se vendía fuera del horario establecido, que en algunos lugares incluso se hicieron fiestas, y que la Ciudad de Buenos Aires lo que hizo fue justamente clausurar y penalizar a esos lugares. Digo, acá lo que hubo un no cumplimiento del protocolo, justamente. Y por otro lado también tenemos que empezar a apelar a la conciencia particular. Digo, hay que ser conscientes nosotros y concientizar al que tenemos al lado. Las medidas mínimas que necesitamos para evitar la propagación de este virus tienen que ver con el uso del barbijo y el distanciamiento social. No son medidas tan drásticas, lo que nos piden es cumplir con esto mínimo. Entonces creo que son estos 3 ejes, digo, que el comercio cumpla, que los consumidores cumplan, y que el gobierno, sea el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o cada uno de los municipios, sepa dónde controlar, cómo controlar, y lleve adelante bien ese poder de policía en materia de salubridad. ¿Vos crees que los municipios, y en particular los de la provincia de Buenos Aires en este caso, están en condiciones de controlar esto? Digo, porque uno, no sé, calculo, vos sos de Morón, ¿no? Bueno, Morón, la zona, no sé, de Parque Leloir, que son lugares de concentración gastronómica, qué sé yo, San Martín, que son lugares donde anda habitualmente. Digo, tienen algunos lugares gastronómicos de mucha afluencia. ¿Crees que están en condiciones los municipios de controlar esto? Mirá, justamente digo, no solamente creo que están en condiciones, sino que también en algunos casos, algunos municipios que nombraste viven en gran parte del rubro gastronómico. O sea, no solamente están en condiciones de controlarlo, sino que lo necesitan porque mucha parte de su población trabaja en esto, con lo cual lo necesitan para vivir, y la economía del municipio también depende de eso, digo, los impuestos, los ingresos que se generan a partir de eso son necesarios. Al margen de eso, como te digo, esto es un proyecto que es un proyecto provincial, en uno de sus artículos establece que cada municipio puede adherir o no conforme a las realidades de su distrito. Nadie conoce más un territorio que su intendente, y ningún intendente se va a arriesgar a abrir si no puede llegar a llevar adelante en forma correcta los controles correspondientes. Claramente, por eso te decía al principio, en el conurbano hay determinadas medidas que para mí tienen que ser más estrictas, como la reserva previa, justamente para evitar el aglomeramiento, ¿sí? Y también esto de que en algunos lugares del conurbano vos tenés polos gastronómicos, entonces quizás el control es más fácil porque ponés el poder del municipio a controlar está en un sector. Si bien hay más aglomeramiento, si vos le sumás a la concentración en un lugar del poder de policía del municipio, a la reserva previa y a la concientización, yo creo que sí que es posible. En lo personal, digamos, y teniendo en cuenta todo lo que ha sucedido en este último tiempo con el tema de la cuarentena, con el tema de las distintas miradas, tanto de provincia, tanto del AMBA, digamos, la mirada que tienen los sectores del conurbano, que en definitiva están representados por el gobernador Axel Kicillof, y quizás lo de la Ciudad de Buenos Aires, que es el AMBA en definitiva, con una mirada distinta. ¿Vos qué opinión tenés al respecto, digamos, en esta? Porque uno veía un gobernador Kicillof con más tendencia a no abrir, y un Horacio Rodríguez Larreta con tendencia a una apertura más amplia. ¿Vos qué mirada tenés en función de esto?
Yo tengo la mirada del territorio. Creo que muchos funcionarios provinciales lo que están haciendo desde el inicio de la cuarentena es sentarse en el escritorio o quedarse en las casas, pedirnos que no salgamos, sin conocer que la mayoría de los bonaerenses, o millones de bonaerenses, necesitan salir a trabajar, necesitan salir a ganarse el mango, a buscar algo para llevarle a sus familias de comer a la noche. Esto se trata de empezar a reactivar el sector privado, que es el sector que motoriza la economía provincial. No alcanza con la reactivación del sector público, que es solamente el 6%, digo, no, nosotros necesitamos reactivar el sector privado, porque es la única forma de salir adelante. Y pedirnos que nos quedemos en la casa, creo que tiene que ver con no entender la realidad de lo que está pasando, no entender la realidad, pero ni siquiera del conurbano, digo, está cerca de La Plata, es no salir a La Plata, es no salir de la oficina y no darse cuenta que los bonaerenses necesitan salir a trabajar, ya no pueden más, digo, estamos hablando de una asistencia nacional que hasta el momento los que tuvieron mucha suerte contaron con 3 IFES, y estamos hablando de 5.000 pesos por mes para mantener una familia, en muchos casos. Y un gobierno provincial totalmente ausente en materia de asistencia. La asistencia cae plenamente, el reclamo cae plenamente en todos los intendentes del conurbano, que no cuentan con ninguna ayuda del gobernador. Incluso los fondos que la Nación le pasó a la provincia de Buenos Aires sin necesidad de devolución, la provincia se los da al municipio, a los municipios con necesidad de devolución. Digo, este es un reclamo que desde la Cámara hemos hecho desde el primer momento. Los fondos que la provincia le entrega a los municipios para paliar esta crisis no tienen que ser devueltos. El presidente acaba de manifestar un corte de una parte de la coparticipación que se le agregaría a la provincia de Buenos Aires en desmedro de la ciudad autónoma de Buenos Aires, digamos. Y esto tiene que ver con esta situación que se ha generado con la policía de la provincia de Buenos Aires. 2 preguntas en una y ya para ir terminando. ¿Qué opinión te merece esta situación, digamos, de sacar una parte de la coparticipación y enviarla a otro lado, aumentar la coparticipación de la provincia de Buenos Aires? ¿Y qué opinás, digamos, de la situación que se ha generado con la policía? Mira, en primer lugar, hemos acompañado el reclamo de la policía desde el primer momento, de las fuerzas policiales. Creo que el reclamo no es solamente salarial, y la verdad es que ojalá que los fondos que el presidente acaba de anunciar, que van a paliar la falta de eficiencia y eficacia de la gestión del gobernador en materia de seguridad y en otras materias, lleguen como tienen que llegar a los municipios. Es decir, digo, ojalá que estos recursos destinados a la población bonaerense redunden en más efectivos y más insumos y equipamiento en los 135 municipios y distribuidos en forma equitativa y no a dedo. Siempre voy a celebrar que la provincia tenga los recursos que tiene que tener, no comparto la forma, pero sí la resolución salarial del reclamo de las fuerzas de seguridad. Pero nada, como dije al principio, no creo que sea un reclamo salarial solamente, creo que cualquier efectivo, por más que le dupliquen el sueldo y lo equiparen al de la policía de seguridad, va a seguir preocupado si tiene que salir a trabajar y arriesgar su vida por un delincuente que a los 2 días está de vuelta en la calle porque la justicia no funciona, o que está en la calle porque las autoridades nacionales o provinciales decidieron liberar por COVID y mandarlos a la casa y están de vuelta en la calle delinquiendo, como ya vimos en varias oportunidades. También yo como conclusión respecto a esto te digo, creo que la gestión del gobernador no es ineficiente solo por una cuestión de recursos, creo que es ineficiente por las decisiones y las políticas que se toman, y así es que como bonaerense, yo vivo acá, espero que el gobernador sepa usar estos fondos, muchos de esos fondos seguro saldrán de su bolsillo porque él es porteño, y seguramente espero que se traduzcan en una mayor seguridad para todos nosotros. Yo también, yo vivo en Palomar, digo, tengo miedo de salir a la calle, así que esto espero que redunde en una mejor fuerza de seguridad. Y están acostumbrados a ponernos un gobernador porteño en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Kicillof no es el primero, digamos, ¿no es cierto? Lamentablemente. Sí, pero el gobernador de la provincia de Buenos Aires vivía hasta diciembre. Digo, si te estás refiriendo a la ex gobernadora, todos sabemos que es de Castelar. No, bueno, está bien. Bueno, y yo... No es lo mismo, pero acá, Enrique, no es lo mismo conocer la realidad desde adentro que conocerla desde afuera.
Sin ánimo de polemizar, digamos. O sea, vos recién planteabas el tema de la policía con un reclamo que ciertamente es justo, digamos, pero ¿qué opinión te merece que esos mismos personas armadas hayan ido a reclamar a la Quinta Presidencial? Lamentablemente a veces lo que sucede es que no pasa solamente con esto, digo, pasa en otras cuestiones también, que en el fervor del reclamo hay extralimitaciones y eso pareciera deslegitimar el reclamo en sí, pero creo que lo que hay que escuchar es la fuerza de esa necesidad, en este caso de las fuerzas de seguridad, de ser respaldados por el Estado. Lo que están pidiendo es eso, es respaldo económico, en materia de recursos o sea, he escuchado que se han tenido que se compran su alcohol en gel, digo, los contagios dentro de las comisarías han sido notables porque no tienen recursos higiénicos. Entonces también hay que entender el contexto. Nunca la violencia es el camino, pero también hay que entender el contexto y la desesperación que están atravesando muchos efectivos policiales. Sí, creo que no son los únicos dentro de este panorama general que tienen ese tipo de situaciones de sufrimiento para la cotidianeidad, digamos, ¿no? Lo que yo digo que por ahí la dirigencia política tendría que ser más enfática en función de cuestiones que tienen que ver, desde mi punto de vista, con una situación que atenta contra la institucionalidad en este caso, ¿no? Y ahí me parece que debieran ser más enfáticos, pero esto es personal, digamos, ¿no? No, igual te entiendo, digo, pero en el día de hoy la mayoría de los dirigentes de Juntos por el Cambio salieron a decir que ese no era el camino. No, precisamente por eso te decía, porque me parece que, digo, el reclamo es justo, nadie duda, y lo concreto es, digo, que a mí lo que no me pareció para nada, y esto es personal, algo agradable ver personas armadas alrededor de un hombre que al menos fue elegido legítimamente por el pueblo, ¿no? Como presidente, pero eso es una apreciación personal. Pero bueno, nada, te agradezco tu presencia acá en Aciertos y Errores. Bueno, espero que la próxima vez hablemos un poco de temas que tengan más que ver con la legislatura, porque calculo que ha sido un año anormal, o sea, atípico para ustedes también en cuanto a esto, ¿no? En mi caso es mi primer año, así que es atípico en todo sentido, pero sí, entiendo por las experiencias de los demás lo que me cuentan, en que el COVID ha atravesado a todo, y nos pasa esto de estar sesionando virtualmente cuando reclamamos desde el primer momento que sea presencial o al menos mixta. Así que te agradezco mucho, María Eugenia. Gracias. Si usted tiene un problema jurídico, no lo dude. Consulte a un abogado matriculado. Se lo aconseja el Colegio de Abogados de San Martín. Llame al 4754-2139, Avenida Ricardo Balbín, 1750 San Martín. Bueno, y en todo esto que hablamos con Amelia, también hay otra temática, porque hay un montón de temáticas que se van desprendiendo continuamente por situaciones que ha generado la pandemia y demás, pero hay temáticas que ya vienen de larga data, y en este caso estamos comunicados con Gabriela Troiano, que es una diputada del diputada mandato cumplido del Partido Socialista, que pertenecía a la Comisión de Discapacidad, ¿no? Y ella tiene un tema con esta parte de la sociedad que en ocasiones
y en particular hoy, bueno, también sufre las secuelas de esta pandemia. La que está un poco más al tanto, obviamente, porque es el tema que le compete, es Amelia. Así que, Amelia, presentá la voz a Gabriela, por favor. ¿Qué tal, Gabriela? Gabriela Troyano, diputada nacional, a mandato cumplido, como contaba un poco recién Enrique. Realmente un gusto tenerte con nosotros. Sabemos que estás luchando permanentemente y en todo lugar respecto a los derechos de las personas con discapacidad. Me gustaría que me contaras qué es lo que se está haciendo en este momento de pandemia, donde avanza la pobreza, hay tarjetas alimentar que no sabemos si le llegan a las personas con discapacidad, y qué sucede con las pensiones no contributivas que ellos reciben. ¿Cómo están tomando en este momento en que llevamos 6 meses de pandemia el tema de personas con discapacidad y nuestra sociedad, ¿no? Hola Amelia, un gusto volver a verte. Mira, el tema discapacidad es un tema complicado siempre porque tenemos que estar luchando para que se incorpore transversalmente en las políticas públicas en general. O sea, que la sociedad entienda a la persona con discapacidad como un sujeto de derecho, con particularidades que, digamos, si no se eliminan las barreras, como puede ser para una persona con discapacidad motriz, el tener una rampa en el hospital a donde va, no va a poder acceder a la salud, ya por una barrera física. Exacto. Pero también hay barreras actitudinales, que son las más difíciles de vencer. Y es que al momento de redactar esas políticas se tenga la mirada de la discapacidad. Entonces, esto es lo que nosotros venimos reclamando desde distintos ámbitos. Mirá, yo ahora estoy estudiando, haciendo una diplomatura sobre la aplicación del Tratado de Marrakech, que es del acceso al libro para las personas con dificultades visuales o auditivas que no se pueden acceder al libro. Entonces es en toda la temática, digamos, no es solamente en la parte económica, es en la parte laboral, donde el Estado tiene un cupo laboral de hace más de 20 años del 4% y que nunca lo cumple, entonces a las personas con discapacidad se dificulta acceder a una vida independiente, se nos dificulta acceder a la educación, que nos posibilita también una vida independiente, y se nos dificulta acceder al trabajo. Sí, todo esto, digamos... Lo que estás contando un poquito tiene que ver también con la dificultad en la parte arquitectónica, ¿no? No está preparado el país, digamos, la provincia, la ciudad, con todos los lugares donde debe permanentemente la persona con discapacidad motora, o de cualquier tipo de discapacidad, poder llegar a esos lugares, poder ir a los lugares, ¿no? Claro, motora, pero también, por ejemplo, en el transporte, también es comunicacional, no hay señalización en braille, bueno, hay muchos aspectos. Pero en el marco de la pandemia, esto se agudizó. Si bien las organizaciones de personas con discapacidad y personas con discapacidad participamos en la elaboración de los protocolos, porque en principio no habíamos estado incluidos, los redactamos, los llevamos, bueno. Protocolos de salud, ¿no? Que te hace que una persona, por ejemplo, sorda, va a tener que ir con su intérprete y lo tienen que dejar entrar, y si en el protocolo decía que la persona entraba sola, y con quien estaba hablando no sabía que como era persona con discapacidad tenía que sí o sí entrar con su intérprete, o en el caso de las personas que requieran asistencia personal, con las personas que tienen asistencia personal. Bueno, todas estas cuestiones, ¿no? Y en lo económico... Te quería comentar en salud que se ha tratado este problema porque fue muy serio, no se permite el ingreso si hay un COVID positivo a nadie. Entonces ahora hay protocolos en bioética donde se está autorizando a personas vulnerables, personas que tienen cierta discapacidad, que tenga un familiar o alguien acompañante para poder estar con esa persona. Esto fue un avance de hace pocas semanas. Claro, pero ese protocolo lo elaboraron las organizaciones de discapacidades múltiples fundamentalmente, porque vos ponete en la situación de una persona sordociega.
que sí o sí requiere ir. Y Claro. esa persona que la acompaña tiene que ser además intérprete, además de acompañante. Claro. Bueno, aparte, algo que vivimos todos los argentinos, o sea, que es el hecho de que la canasta básica de alimentos pasó de 30.000 a 42.000 pesos. Y las personas con discapacidad cobran una pensión no contributiva. En la provincia de Buenos Aires, o sea, la pensión provincial que otorga el Instituto de Previsión Social es de 850 pesos. Claro, es una burla. No existe una burla. Es un importe que es una burla en definitiva, ¿no? Es Lamentablemente, irrisorio. algo que también tiene que tener en cuenta no solo el gobierno nacional, sino también el gobierno de la provincia, que evidentemente en este aspecto está en una situación, digo, de desventaja, no solo el gobierno, sino también las personas, que en definitiva son las que tendrían que paliar esta situación, ¿no? ¿Cómo se hace para revertir? Porque yo insisto, es una burla, 800 pesos como un pensión. La verdad que yo, digamos, cuando se quieren solucionar, si hay voluntad política, se hace. Porque se saca ahora un porcentaje de la coparticipación de Cava para otorgar a la provincia para que se cubra el tema de salarios de la policía, digamos. Entonces, yo digo, en la provincia de Buenos Aires, centrándonos en la provincia de Buenos Aires hay 12.000 personas que tienen estas pensiones. No estamos hablando de 100.000, no es tanto. No. Entonces, realmente yo creo que es voluntad política esto. Después, además, están las pensiones a nivel nacional. Por ejemplo, Neuquén cobra 317 pesos de pensión no contributiva, Chubut 350, provincia de Buenos Aires 850, ya después van subiendo algunas y en algunos casos llegan a 7.000 pesos, excepción Ushuaia, que por zona cobra un poco más. Claro, Esa es la realidad a nivel nacional. No, pero estamos hablando de un que ronda los 10.000 pesos, ¿no es cierto? Contra una pensión que en el mejor de los casos, como usted bien plantea, ronda los 7.000 pesos en un lugar como, no sé, más alejado del ámbito urbano, que es el AMBA, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, sí, entiendo y comparto esta idea de que es una decisión política que en ocasiones, como hay gente que es indefensa, no tiene la posibilidad de poner sobre la mesa la situación que ya ser una persona con menores capacidades, digamos. Con discapacidad. Claro, bueno, implica que necesita más, ¿no? Habría que hacer un paralelismo también en función de toda esta cosa que bien vos planteabas que está sucediendo con la policía y que hubo una decisión política y en principio hay una vía de solución, ¿no? Claro, pensemos además que una familia donde hay una persona con discapacidad, siempre hay alguien de la familia que tiene que dejar de trabajar para asistir a la persona. Sí. Porque para tener un asistente personal tenés que tener obra social. Y sabemos que en nuestro país hay un 40% como mínimo de pobreza. Entonces, si tenemos entre 5 y 6 millones de personas con discapacidad en Argentina, con un 40% de pobreza, nos vamos a encontrar que hay 2 millones de personas con discapacidad que además están en situación de pobreza. Y sí, es real, si vemos cuántas pensiones están otorgadas a personas con discapacidad, porque también este es otro tema, Amelia, que es, bueno, es largo. Es muy largo. Porque las pensiones... Te agradecemos enormemente esta charla, porque me parece re importante que la comunidad escuche, que sepa. ¿No? Así que, la verdad, muchísimas gracias y esperamos contar con vos en alguna otra oportunidad para este programa. Cuando esté más tranquilo esto, porque evidentemente estamos transitando un momento bastante álgido, pero muy claro lo tuyo, Gabriela. Gracias por tu presencia. Muchas gracias. No, gracias a ustedes y bueno, esto último.
que queremos además que se actualicen los montos de las pensiones, que se cumpla con la legislación vigente y se actualicen los montos, porque en la provincia de Buenos Aires esos 850 pesos que se cobran es producto de que el IPS hace más de 10 años que no actualizan los montos cuando la ley establece que debe ser automático y obligatorio, ni bien se aumenta el haber jubilatorio, se tiene que aumentar. Así que es una cuestión de derechos, y sí, seguimos en contacto, cuando necesiten estoy a disposición. Muchísimas gracias, Gabriela, muchas gracias. Era Gabriela Troiano, diputada mandataria por el Partido Socialista, muy clara en función de una temática que no sale en los diarios, ¿no? La discapacidad no es algo que se hable demasiado, ¿no? Lamentablemente. No es algo que garpe, como se dice habitualmente. Así que nosotros vamos a una pausa y ya entramos en el último bloque de Acierto Cierre. Nos vamos, no sin antes recordar algunas cuestiones. Hablamos mucho de la policía de la provincia de Buenos Aires y yo no me quiero olvidar, nosotros ahí ponemos el cartel, que hacía mucho tiempo ya que venimos reclamando por la aparición de Facundo Castro, a Facundo Astudillo Castro, en el cual está, y al menos sospechada, la policía de la provincia de Buenos Aires de haber tenido algún tipo de participación en su desaparición. Desaparición que, digamos, ya no es tal porque apareció el cuerpo de Facundo, fue reconocido por los peritos e inclusive fue informado a la madre. Así que me parece que esto también hay que ponerlo sobre la mesa de discusión en esta situación que se ha generado en estos últimos días. No me quiero ir tampoco sin avisar que, o al menos mientras nosotros grabamos este programa, hay un dato que se ha hablado mucho durante este tiempo y tiene que ver con el riesgo país, ¿no es cierto? Cayó considerablemente, está en 1083 puntos y esto tiene que ver con la incorporación de los nuevos bonos de canje, digamos, ¿no? Algo que habitualmente, ¿se acuerda que decían el riesgo país? Está, bueno, esto tiene que ver también con una, si se quiere, laburo del gobierno nacional que ha logrado un canje de deuda al menos que tranquiliza por el momento, ¿no es cierto? Y esto es algo también que quiero terminar ya el programa del día de hoy con lo que a mí en lo particular me pareció, y se lo manifestaba a la propia diputada Brisi, que me pareció, si se quiere, bastante tibio. Puede ser que algunos políticos no lo compartan, ¿no es cierto? Pero la actitud de la dirigencia política en virtud de lo que se sucedió en el ámbito de la quinta presidencial ahí en la residencia de Olivos. Me pareció bastante tibio, me parece que hay que reafirmar más lo que tiene que ver con la institucionalidad, con la democracia y que hay situaciones que no se deben permitir. Me parece que no estuvo bueno esa actitud prepotente que algunos policías, no sé, vinculados o motorizados por el reclamo justo que tienen que llevar adelante, se pusieron en un lugar que en lo personal a mí me parece no corresponde. Así que esta es una mirada personal y propia. Nosotros nos vamos, espero, como siempre digo, que el programa de hoy haya servido de algo. Nos encontramos la semana que viene con más aciertos y errores. Han sido muy amables por estar.